mí me parece que hay algo que los políticos olvidan, que es la defensa de la democracia, donde yo creo que sin diálogo no habrá democracia. Esta idea se encuentra evidentemente consagrada en la Constitución argentina, más precisamente, por si lo quieren consultar, en su artículo 22, que establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, dice claramente el artículo 22. Pero eso no es un deseo, eso es un mandato constitucional. O sea, no es que lo tomo si me gusta y si no me gusta no lo tomo. La democracia no se sostiene únicamente con elecciones periódicas, ni con instituciones formales. Su verdadero corazón late en un terreno mucho más cotidiano y fundamental, y ese espacio no es otro que el diálogo, la conversación. Nos hemos cansado en este programa, a lo largo de los 15 años de existencia de Juntos, de decirlos, de convocar, de invitar a esto. No solamente a la dirigencia, también a los ciudadanos, porque hablar, escuchar, disentir y comprender son actos profundamente democráticos. Una sociedad democrática es, por definición, una comunidad plural, diversa. Personas con historias, con valores, con intereses y con perspectivas distintas deben convivir bajo un marco común de respeto y cooperación. ¿Cómo se construye ese marco si no es a través del diálogo? La conversación es el puente que une las diferencias sin borrarlas, sin destruirlas. Permite que lo diverso no se convierta en una división y que el desacuerdo no desemboque en violencia. El diálogo además es la herramienta que permite que las decisiones públicas reflejen algo más que la voluntad de una mayoría circunstancial. Cuando las ideas circulan libremente y las voces son escuchadas sin miedo, se generan decisiones más informadas, más justas, más legítimas. Se enriquece el diálogo. Una legislatura, el Congreso, o un consejo municipal incluso, que debaten, una comunidad que además discute sus problemas, una ciudadanía que delibera, que parla, son señales de una democracia viva. ¿Cuántas veces lo dijimos desde este programa también? Que el nombre parlamento viene de la palabra francesa parler, que significa hablar. Esto se refiere a la fundación principal de un parlamento, que es la de discutir y debatir las leyes y otros asuntos públicos. La palabra parlamento también se deriva del término latino parliamentum, que se utilizaba incluso para referirse a una reunión, a una conversación, a un intercambio de ideas. En resumen, el nombre parlamento se refiere a un lugar donde se discuten y se toman decisiones importantes a través de la conversación y de la deliberación, no del agravio. El silencio, en cambio, suele ser un síntoma de miedo, de imposición, incluso hasta de apatía. Pero el diálogo democrático es más que racionalidad y argumentos. Es, en primer lugar,
un acto humano. Hacer el ejercicio de conversar con quienes piensan diferente obliga a dejar de lado los prejuicios. Si bien es cierto que escuchar al otro no garantiza que necesariamente se genere un cambio de opinión en los que participan las conversaciones, lo importante aquí es ver a la otra persona como alguien digno de respeto, no como un enemigo. Y eso no lo entiende la política. Casta y no casta. En tiempos donde los algoritmos, estos de las redes sociales, tienden a encerrarnos en burbujas y reforzar nuestras propias creencias, el diálogo genuino se vuelve un acto de resistencia contra la deshumanización del otro. Además, el diálogo público cumple una función esencial de control del poder. Cuando hay una conversación libre, hay ciudadanía crítica. Y donde hay ciudadanía crítica, el poder debe rendir cuentas. La prensa independiente, los foros de discusión, las redes sociales usadas con responsabilidad contribuyen a generar espacios donde la conversación actúa como una forma de contrapeso del poder. Si se utiliza, reitero, responsablemente. En cambio, cuando se restringe la palabra, el poder se vuelve opaco y crece el riesgo de autoritarismo. Cuidado con eso. No es casualidad que los regímenes autoritarios se caractericen por adoptar medidas que apuntan a acallar voces. Lo hacen cerrando medios de comunicación, censurando opiniones, persiguiendo a quienes disienten, a quienes no piensan del mismo modo. Cuando se impone una sola voz, se acaba la política en su sentido más noble, que es el arte de convivir con las diferencias. ¿Acaso no dicen que la política es el arte de lo posible? Bueno, la historia está llena de ejemplos trágicos en lo que la represión de la palabra fue el primer paso hacia la represión de las personas. Ahora bien, algunos argumentan que la conversación democrática es ineficiente, que lo único que logra es hacer más lentos los procesos y tediosos y generar divisiones. En parte quizás tienen razón. Sí, es cierto que dialogar es más lento que imponer, pero también es más sostenible. Y también refuerza y abona, le da músculo a la libertad del hombre y las mujeres. Las decisiones tomadas tras un proceso deliberativo tienen más respaldo y son menos propensas a generar rechazos o violencias. Además, el conflicto no es el enemigo de la democracia. Es un combustible, en tanto y en cuanto se haga con respeto y no viendo al otro como un enemigo, sino como un adversario ideológico. Pero a poco de intercambiar ideas, seguramente, si hay 10 puntos en disidencia, 6, 7, 8 confluirán en el mismo lugar y ya se ha ganado la democracia. Una democracia sin conflicto en realidad es una ilusión o una fachada. Pero el conflicto no tiene que ser agresivo. Lo importante no es evitar el conflicto, sino aprender a tramitarlo mediante la palabra, no mediante la fuerza. Por eso, defender la conversación pública es defender la democracia, amigos. No se trata solo de respetar opiniones distintas,
sino de buscarlas activamente, de estar dispuestos a cambiar, a aprender, a ceder. No somos dueños de la verdad. De disenso siempre se sale fortalecido. Y cuando es por el bien de la sociedad, se está robusteciendo la democracia. Conversar no es ganar una discusión, sino construir un terreno común donde el bien común sea posible sin que lo individual se anule. Se viven tiempos en los que los discursos, esos discursos de odio, se propagan con mucha facilidad y donde la polarización convierte al que piensa distinto en enemigo. Y frente a esto, es necesario recuperar una cultura del diálogo. Es vital. Una democracia sin conversación es una democracia vacía, muerta, sin participación real, sin deliberación ciudadana, sin control al poder. Por el contrario, una democracia donde se conversa es una democracia que respira, que aprende, que se corrige, que se fortalece. Sin diálogo, sin conversación, no hay democracia. Hay que estar predispuestos a hablar, a escuchar y debatir con respeto, sin miedo. Porque cada vez que la ciudadanía logra hacerlo, está ejerciendo el poder más importante que tenemos todos, que es el poder de convivir en libertad. Y ese es el bien más preciado.